¿Cómo están, señores? Muy buenas noches. Bienvenidos a Ventana Sanmartiniana, un programa producido por la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur. Como cada semana, nosotros les traemos temas de interés nacional, temas donde es importante detenernos y analizar con los especialistas. Y en el sur del país hay mucho por hablar. Hoy nos toca la industria petroquímica y el gasoducto sur peruano. Este tema que involucra mucho el bienestar de las familias en el sur del país. Un gas natural, algo que muchos sueñan, por ejemplo, aquí en esta región como es Arequipa, pero que son proyectos que necesitan ser analizados, que necesitan ser abordados de manera correcta. Hoy usted se va a enterar de muchas cosas que quizás obviaba de este tema. Somos la Universidad de San Martín de Porres, soy Eric Lazarte, al lado de Lorena Nova. Vamos a llevar a cabo la moderación de este programa planificado para el día de hoy. Les recordamos que usted puede dejar sus preguntas a través de la cuenta Zoom, a través del Facebook oficial de la Universidad de San Martín de Porres, a través también del Facebook de USMPTV Filial Sur, y que este material estará siempre disponible en nuestro canal de YouTube. Bien, damos inicio. Para ello quiero presentar y darle el tiempo al doctor Jaime Mujica, director universitario de la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur. Adelante, doctor. Bien, Eric, creo que llegaste un poco tarde y no coordinaste el programa. Bien, yo quiero dar la palabra a la presidenta de la Cámara de Comercio, que es la que estaba anunciada realmente para inaugurar este programa. Disculpa, Jessica. No, no hay ningún problema. Encantada de estar esta noche con ustedes. Distinguidos expositores, ingeniero Carlos Herrera, ingeniero Jorge Merino, ingeniero Dante Perea, apreciado doctor Mujica, director universitario de la Universidad San Martín de Porras, Filial Sur. Estimados amigos y participantes que hoy nos acompañan. El gasoducto sur peruano es uno de los proyectos de infraestructura más grandes y complejos en la historia moderna de nuestro país. Y podríamos decir con certeza que forma parte del sector que más ha cambiado la economía y la matriz energética nacional en este ciclo. Dependiendo de su aprovechamiento, podría ser un factor decisivo para atraer desarrollo a las regiones del sur de nuestro país, tanto por la masificación del gas natural como por su gran potencial industrializador, que significa contar con una industria petroquímica en el sur del país. Debido pues a todas estas razones, es muy lamentable que una inversión tan atractiva se encuentre paralizada hasta el día de hoy. Como se recuerda, el proyecto del gasoducto fue cancelado por el gobierno ya a inicios del 2017, cuando la constructora brasilera Odebrecht no pudo conseguir el financiamiento en momentos en que era investigada en el marco de los sobornos para ganar obras públicas en el Perú. En un proyecto de esta naturaleza, se esperaría la mejor decisión sobre quién debería ser el responsable de su construcción y operación, más aún siendo una concesión de más de 30 años. Es por eso que lo que pasó tras bambalinas en una inversión de dicha envergadura trascendió muchos niveles y es de especial atención porque no solo estuvieron en juego funcionarios públicos, sino el desarrollo de toda una macrorregión y la institucionalidad de nuestro Estado. Como todos sabemos, el gasoducto beneficiaría a las regiones de Apurímac, Puno, Arequipa, Cusco, Moquegua y Tacna. Desde el gasoducto se construirían ductos o proyectos de infraestructura y logística para el suministro del gas natural hacia todas estas regiones del sur. En este sentido, a nombre de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, me complace darles la más cordial bienvenida esta noche a este interesante webinar
organizado por la Universidad San Martín de Porres y la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, denominado La Industria Petroquímica y el Gasoducto Surperuano, donde vamos a poder disfrutar de las ponencias de nuestros destacados y brillantes expositores que hoy nos acompañan y que por su amplia y exitosa experiencia en el sector público y privado posiblemente puedan alcanzarnos noticias interesantes y sobre todo, ojalá alentadoras de cara al futuro de este megaproyecto. Así es que es un gusto estar con ustedes esta noche. Muchísimas gracias. Gracias a usted, a señora usted. Jessica Rodríguez, y bienvenida una vez más por permitirnos compartir con ustedes parte de las experiencias y sobre todo de poder analizar también temas importantes que realmente requiere nuestra región. Ahora sí, vamos a presentar al doctor Jaime Mujica Calderón, quien nos va a poner en contexto respecto al presente tema que hoy estamos tratando, la industria petroquímica y el gasoducto surperuano. Buenas noches, doctor Jaime Mujica. Buenas noches y una bienvenida a los ponentes, a los exministros Carlos Herrera, Jorge Merino y al ingeniero Dante Perea. Nuevamente a la señora Jessica Rodríguez por este trabajo conjunto que nos está permitiendo poner en claro muchos problemas que podrían cambiar el escenario que actualmente estamos viviendo. Yo creo que uno de los problemas más grandes que tenemos, aparte de la pandemia, es cómo revertimos todo este tiempo de crecimiento que hemos tenido, que ahora se ha convertido prácticamente en una depresión de la cual va a ser difícil salir si es que no estamos en condiciones de poder dar alternativas para este cambio. Yo tengo confianza de que en el Perú existen una serie de proyectos que tienen que ser reactivados necesariamente y que han sido postergados durante mucho tiempo. Creo que estos espacios son importantes para tener una idea de qué se trata este proyecto. El proyecto, por ejemplo, acá hay dos proyectos que son totalmente complementarios. Por una parte, el gasoducto, que como decía la licenciada Jessica, este proyecto ha sido postergado porque se vio involucrado en un proceso de corrupción. Pero definitivamente el gas está ahí, tenemos grandes reservas de gas y se ha hecho algunas medidas, como la asumida por Fenosa, para tratar de dotar de gas domiciliario a algunos barrios de Arequipa. No se ha hecho mucho esfuerzo en el cambio de la matriz energética de la región surperuana, pero tenemos realmente la tubería puesta ahí y el proyecto paralizado. Y definitivamente es una cosa que tenemos que darnos cuenta de una manera clara y evidente de que si queremos reactivar la economía, tenemos que necesariamente recurrir a lo que tenemos. Y creo que la zona sur del Perú y el Perú en sí es una zona bendecida por la cantidad de proyectos que se pueden ejecutar. El gasoducto es un proyecto que está en ejecución y que definitivamente el acto de corrupción que ha habido inmerso no puede ser una condición para que este proyecto se paralice, porque definitivamente beneficia totalmente a la zona sur, como lo decía la señora Jessica, pero también la petroquímica, que es un proyecto adicional que va a permitir realmente trabajar profundamente con lo que es el gas, porque si no realmente va a llegar el gas acá a la zona sur y ¿qué se va a hacer con el gas? Ha habido cierta discusión entre Moquegua y Arequipa por la ubicación, no interesa, pero sí va a ser un proyecto que va a generar una inversión de más de 1.000 millones, más de 100,000 puestos de trabajo y que va a permitir que se pueda realmente trabajar en muchos sectores que actualmente los exportamos, ¿no? Como es la sección de todo lo que es derivados de plástico y lo mismo que fertilizantes. Entonces, este proyecto creo que tenemos que analizarlo y establecer los lineamientos necesarios para que pueda ser destrabado de la manera más pronta posible. Te dejo, Lorena, para que continúes con la conducción del programa. Bien, continuamos. Gracias, doctor Jaime. Igualmente, gracias a la licenciada Jessica Rodríguez. Ya está nuevamente con nosotros Lorena Nova. Adelante, Lorena. Sí, reiteradas buenas noches. Realmente las máquinas no son como las personas. Nosotros somos bastante operativos como personas porque podemos salir de las vicisitudes. Sin embargo, hay que esperar a veces o tener un poquito más de paciencia con el tema de los equipos. Vamos a continuar con nuestro webinar, la industria petroquímica y el gasoducto surperuano. Dos
polos de desarrollo, dos proyectos que sí deberían sumar a la economía y el desarrollo de nuestra región. Vamos a iniciar con nuestro panel y vamos a agradecer primeramente la aceptación que tuvo el doctor Carlos Herrera Descalzi por aceptar nuestra invitación de poder compartir y conocer estos proyectos que, si bien es cierto, deben ayudar, ¿no?, en el desarrollo de nuestro país y sobre todo de la Macrosur. Doctor Carlos Herrera Descalzi, muy buenas noches, bienvenido a Ventana Sanmartiniana. Muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Yo he preparado algunas ideas gruesas respecto al tema. Acabo de escuchar lo que acaban de comentar. Coincido plenamente con ustedes en el valor, la importancia. Soy consciente de todas las expectativas que se han generado, pero de repente lo que les voy a decir no es tan optimista. Y quiero partir por la historia del proyecto. En el año 2008 había un grupo privado que estaba dispuesto a hacer la conexión vía la costa, es decir, extender el gasoducto que llegaba ya hasta el sur de Ica, llevarlo hasta Arequipa y de ahí ramificarlo hasta la zona sur. Yo lo recuerdo porque me hicieron la consulta y para ellos la única preocupación es si las reservas alcanzarían. No la capacidad del gasoducto, porque la capacidad del gasoducto que existía, que salía de Camisea, se podría ampliar. Esto no se realizó por una razón, porque apareció otro yacimiento que parecía ser tan importante como el de Camisea, que era el lote 58, manejado en la concesión por una empresa brasileña, Petrobras, que aseguraba que tenía una cantidad semejante o mayor que Camisea. Inmediatamente surgió una empresa privada dispuesta a llevar el gasoducto hacia el sur. Pidió la concesión y obtuvo la concesión, y así apareció el proyecto Cuntur. Entonces, el gasoducto es en realidad el puente entre la oferta y la demanda. Para que exista un gasoducto tienen que existir las dos cosas. Tiene que haber una oferta de gas y tiene que haber una demanda de gas. Entonces, la oferta era, en la situación más o menos del año 2008-2009, las reservas importantes que se habían encontrado en el lote 58. La demanda era una demanda que había que crear en el sur. Entonces ahí es donde aparecía la petroquímica, aparecían toda una suerte de proyectos y más la generación eléctrica que se podría al sur. Entonces, recién estando la oferta y estando la demanda, se podría hacer el gasoducto del sur. El proyecto avanzó, hubo una ley que incluso para fortalecer la petroquímica en el sur, dada en el gobierno de Alan García, dispuso que el gasoducto del sur contase no solamente con los hidrocarburos del lote 58, sino le había asignado, no sé si legalmente válido, un TCF del lote 88, pero además en otra ley le asignó el uso del etano para poder desarrollar la industria de los plásticos alrededor del etano. Y ese era el ambiente del proyecto del gasoducto del sur. Era sin lugar a dudas un excelente proyecto. Era un proyecto enteramente privado. Entonces los privados habían pedido la concesión, ellos tomaban el riesgo, o sea, el que pidió la concesión, que no fue Odebrecht, dio una garantía por el gasoducto y esa garantía la puso en función del monto de inversión que lo estimaron, creo que lo subestimaron en $1.000 millones. Lo subestimaron para que la garantía sea lo menor posible. Tiempo después, Odebrecht compró el proyecto del gasoducto del sur y todo quedaba dentro de personas que podían manejarlo. ¿Por qué? Porque el gran consumidor del etano iba a ser Braskem, que es una firma que era mitad de Odebrecht y mitad de Petrobras. Es decir,
el que se encargaría del gasoducto, que además le interesaba como empresa constructora, y el que se encargaría de la explotación del lote 58, que era el que tenía la concesión. Hasta donde yo sé, hasta donde yo conozco, la demanda no fue un problema. O sea, llegaron a encontrar todo el consumo que podía ser necesario para operar el gasoducto del sur en su primera etapa. En cuanto a las reservas, faltaba probar las reservas. Y entonces, cuando quisieron obtener el crédito para la construcción del gasoducto, al banco le pareció un buen proyecto, excepto un detalle. El detalle es que tenía que tener reservas probadas. Y si no había reservas probadas, no había préstamo. Eso significaba un obstáculo en el desarrollo del gasoducto. Entonces, la acción lógica era probar las reservas. Quizás significaba un año de retraso en probar las reservas, una inversión de por allí $500 millones, y después de eso continuar con el gasoducto. Por razones que desconozco, la empresa privada seguía con ese proyecto, pero el Estado salió lo que es ahora el proyecto del gasoducto del sur. Y eso que sacó el Estado, que primero sacó un etanoducto y luego sacó otra cosa y luego otra cosa, al final terminó en el proyecto que se licitó. La situación era absolutamente diferente. En el proyecto privado, todo el riesgo era del sector privado. En el gasoducto que se licitó, todo el riesgo se lo pasaron al consumidor eléctrico. Incluso lo absurdo que resulta en un contrato, que si un señor no llega a tener, después de haber pasado las escalas y los tamices de tener la solvencia técnica, la solvencia económica y la solvencia financiera, que el Estado tenga que pagar el mantenimiento de los ductos que están allí almacenados. ¿Ya? Entonces, esa es la historia del gasoducto. Ahora, para que se pueda tener una petroquímica, cualquiera que sea la empresa petroquímica que quiera instalar, va a querer dos cosas fundamentales: que le aseguren el suministro de gas a lo largo de siquiera 30 años, para que pueda recuperar y tener un ingreso exitoso sobre su proyecto, y en segundo, que le aseguren el precio. Porque si el precio no le permite competir, no va a poder instalar nada. Saquen algunas referencias. Han habido cambios notables en los últimos 20 años. CAMICE es un proyecto que se firmó el año 2000, bajo el escenario del mundo del año 2000. El escenario del mundo, incluso en lo energético, del año 2020, es totalmente distinto. CAMICEA ya no es el mismo del año 2000, ya lleva 20 años de explotación. Y si se logra concretar el gasoducto, estaría comenzando más o menos el 2025. Entonces quiere decir que si va a ser surtido desde el lote CAMICEA, va a ser surtido desde un lote que lleva 21 años de explotación, porque comenzó a operar en el 2004, y que además ha tenido que cargar sobre las espaldas un proyecto de exportación que ha usado gran parte de las reservas que habían en ese lote. Y para que se cumplan 30 años, del año 2025 más 30 nos da el año 2055. A ver, un primer dato es que el lote 88 tiene una concesión que vence en el año 2040. O sea, el periodo 40-55 está descubierto. Tiene las obligaciones, el concesionario del lote 88, de surtir de gas en la medida de las reservas que tiene el proyecto hasta el año 2040. No tiene obligación más allá del año 2040. En el periodo que estuvo funcionando el gasoducto, no se llegó a firmar, que yo sepa, un solo contrato de suministro. Y que yo sepa también, y esto fue público, las empresas brasileñas que estaban empeñadas en hacer rápidamente el gasoducto, lograron tener los consumidores de gas, es decir, pudieron levantar la demanda. Lo que no respondió fue la oferta. Es decir, nadie les firmó a esos posibles consumidores
un contrato de suministro de gas. El precio del gas ha caído en el mercado internacional. No ha subido nunca de los $3.50 el millón de BTU. Y hoy día examiné cómo estaban las cifras. Hoy en día el gas está a $3 el millón de BTU. Si yo divido los casi 7.500 millones de dólares entre la capacidad, suponiendo el gasoducto a full, de 500 millones de pies cúbicos por día, me resulta $5 el millón de BTU. ¿Quién va a poder competir en petroquímica o en un producto internacional si solo el transporte le va a costar $5 el millón de BTU? Cuando en el mercado internacional el gas puesto en zonas listo para utilizar se vende a $3. A los 5 millones de dólares el BTU habría que agregarle el costo del gas. Estaríamos hablando de ¿cuánto? De 7, 8 dólares el millón de BTU. Con ese precio es imposible competir. Y esos 5 dólares el millón de BTU salen de asignar, asumiendo que se mantenga el costo de los 7.500, de los cuales una parte ya está invertida y habría que recuperarla de todas maneras en lo que falta construir en la construcción, entonces las cifras no darían. Cuando estuvo el ministro Liu, tuvo algunos temas de conocimiento público que llevaron a discutir algunas cifras, su labor previa en el gasoducto del sur y algunas cifras. Él dijo que, a él le dijeron que él presentó la justificación de la construcción del gasoducto del sur y que se la aprobaron en 24 horas en Proinversión, ¿no es cierto? En un programa de televisión, si no me equivoco, con Ávila Huerta, él mencionó que sí, que lo hizo sí y todo, pero dio una cifra que no la notaron. Lo que él había puesto era algo así como 2.000 millones de dólares de costo del gasoducto del sur. Y entonces se aprobó un proyecto con 2.000 millones de dólares o 2.500 millones de dólares y luego se contrató el mismo proyecto por 7.500, incluida la inversión y la operación. Entonces, una cosa es que cueste 2 y otra cosa es que cueste 7.500, y si me refiero solo a la inversión, que cueste 4.500. El ministro Liu en esa época, porque se revivió el tema del gasoducto del sur, dijo que las reservas alcanzaban. Y hay una página, hoy día curiosé en la página web del Ministerio de Energía y Minas, le he sacado una foto que la tengo acá en mi celular, pero si ustedes entran a través del internet pueden ver la página, donde cuando hablan de las reservas que hay pendientes y que aseguran que sí sirven, dicen que tenemos 14.11 TCFs de reservas, que son las reservas que existían al 31 de diciembre del año 2008. Y están también todas las cifras de cuánto se ha consumido, etcétera. Yo saqué así unas cifras rápidas, y lo que serían 14.11 TCFs que existirían al 31 de diciembre del 2008, si las proyecto al año 2045 con los consumos que vienen existiendo, ya no son 14.11, se convierten en 3 menos, que eran 11.11 TCFs, ¿ya? El gasoducto del sur, si se quedase 500 millones de pies cúbicos, lo normal sería que se ampliase hasta llegar a 1.000 millones de pies cúbicos, por lo menos como pasó con el gasoducto central, pero si se quedase en los 500, estaría consumiendo 5.4 TCFs. Y no tendría sentido como nación que cerremos el gas para el centro y todo el gas lo enviamos para el sur. Sería una locura como nación si es que para darle gas al sur tenemos que cerrar las plantas, todo lo que hay, el gasoducto que está yendo al centro y todo se lleva al sur. Entonces, lo lógico, lo natural, es que mientras funcione el gasoducto del sur, también tiene que funcionar el gasoducto del centro. El gasoducto del centro, saqué las cifras de diciembre del año 2019, o sea, algún tiempo antes de la pandemia, y consumía datos fiscalizados, eran 1.000 millones de pies cúbicos por día. Con lo cual, puestas esas cifras, significaría que tendríamos una necesidad de reservas de 5.4 para el sur, si es que no se amplía,
10.8 para el sur, si es que se amplía, y 10.8, que es lo que está consumiendo el centro. O sea, con las cifras mínimas me darían 16.2 TCF de reservas, que deberían ser las reservas iniciales en el año 2025, y lo que habría en el año 25 son 11 TCFs. Entonces, y eso es bajo otro supuesto, ¿ya? El supuesto es que el gas, que el campo va a surtir todo el gas que se le pide. Eso es cierto solamente en la primera mitad de la vida de un gasoducto, mientras la presión en el yacimiento es suficientemente grande. Después que llega a su tope, comienza la declinación, y por lo menos, por las cifras que hemos visto y por la producción de los líquidos, ya está declinando en la producción de los líquidos. Y las reservas, las cifras que comparé de diciembre del 2019 con diciembre del 2018, ya había bajado la producción también en gas. Eso se podría deber quizás al mercado, no a la producción. Pero me es muy difícil pensar que un yacimiento que se explotó, que se diseñó su explotación para 40 años, llegue a plenitud hasta el año 55. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Talara, para explicar la idea? Talara produjo lo que se le pidió hasta el año 1968. El año 1968 ya no pudo dar más de lo que daba y comenzó a declinar, y desde ahí el Perú comenzó a importar petróleo. Talara todavía sigue produciendo. Del año 68 para acá han pasado pues 52 años, o sea, más de medio siglo. O sea, medio siglo después de que pasó su máximo, sigue produciendo. Igual va a pasar con Camisea, pero no las cantidades que uno necesita. Entonces, incluso 16 son solamente un balance aritmético. No sé si dudo yo que el gasoducto tenga la capacidad de poder dar esas cifras. ¿Cuál es el resultado de todo este esquema? Creo que el proyecto hay que volverlo a analizar. Hay que volverlo a analizar con toda transparencia. Yo siempre me pregunté, ¿cómo pudo el Estado cometer la locura de pasar y de aceptar licitar un proyecto cuando el proyecto estaba concesionado a una empresa privada a la que la tenía que simplemente empujar para que cumpla con el proceso y que ella se lleve los riesgos y las responsabilidades? ¿En qué momento se le pasó las responsabilidades al consumidor eléctrico? ¿Y cuál fue el criterio? ¿No? Y si ese proyecto no funcionaba, y eso es una cosa que habría que revisar la cifra, habría que revisar las condiciones. Si ese proyecto no funcionaba, dudo mucho que pueda funcionar. Quizás habría que evaluar un proyecto un poco más modesto, resucitando el viejo proyecto de transportar el gas por la costa, pero de todas maneras habría que medir muy bien el tema de las reservas y el tema de las garantías. ¿Por qué? Porque si a los consumidores que van a invertir, que van a hacer inversiones en el sur, no les satisface los precios que se les ofrecen y las cantidades que se les ofrecen por los plazos que necesitan, nunca van a invertir. Y sería absurdo obligar, como se estaba haciendo en el caso anterior, a que esconder los precios reales del transporte como cargos por la transmisión eléctrica, cargándole al generador, al consumidor eléctrico el costo oculto del transporte del gas, ¿no? Hoy en día, a fuerza de haberle cargado tantísimo los costos al consumidor eléctrico, el Perú tiene una de las energías eléctricas más caras de América Latina. Y cuando comenzó Camisea, la esperanza era poder tener una de las más bajas. Precios altos de la energía le quitan competitividad a un país. En suma, yo creo que antes de dar un paso firme hacia adelante, es necesario revisar muy bien las bases técnicas, las reservas, los mercados, tener los compromisos, todo necesario para arrancar, como se hizo, por ejemplo, con el proyecto de Camisea. Cuando Camisea arrancó, Camisea tenía las reservas, es decir, tenía la oferta, tenía la demanda, hubo que darle garantías para que pueda
ir con la demanda, pero solo la demanda eléctrica proyectada a futuro le garantizaba que el proyecto podía caminar. Y por eso caminó bastante bien. No es esa la situación que tiene hoy en día el gasoducto del sur. Y creo que ese es el marco referencial que habría que considerar hoy en día. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero Carlos Herrera, por su participación. Le recordamos a las personas que nos están siguiendo a través del Facebook que pueden dejar sus preguntas, igualmente a las personas que están a través de las redes sociales alternas como USMP TV y también el canal de YouTube de la universidad. Bien, vamos a continuar con el tema, la industria petroquímica y el gasoducto sur peruano. Siempre en Ventana Sanmartiniana, valorando, analizando todos estos proyectos que tienen que ver con la macro región sur y haciendo un paréntesis, estamos en vivo, señores, son las 7:38 de la noche. Hoy el presidente de la República ha aprobado este proyecto que estuvimos nosotros conversando hace una semana. Este proyecto de ley 6133, ¿no? Que pide el destrabamiento del proyecto Majes Iguas 2. Entonces ha sido aprobado este proyecto hoy en la tarde, mañana va a ser publicado en el diario El Peruano, se ha ampliado este pago de la garantía y vamos a ver si con esto ya tenemos, de los tantos proyectos que hemos analizado aquí en Ventana Sanmartiniana, tenemos la posibilidad de ver que uno de los proyectos que ha sido afán de nosotros analizarlo, se comience a ejecutar. Bueno, y en ese mismo tenor, esperamos que el tema que hoy nos convoca, que es la industria petroquímica y el gasoducto sur peruano, también florezca y se logre concretar y se logre desarrollar en todo lo que nosotros necesitamos. Para ello, vamos a presentar al ingeniero Jorge Merino. El ingeniero Jorge Merino ha sido ministro de Energía y Minas entre los años 2011 y 2014, fue gerente de Centromin, ha sido jefe de proyecto de asuntos mineros de Proinversión. Es importante escucharlo y atender toda la información que él tiene sobre el tema que hoy nos convoca, la industria petroquímica y el gasoducto sur peruano. Ingeniero Jorge Merino, buenas noches. Arequipa, el sur del país, lo escucha. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a la Universidad de San Martín, a la Cámara de Comercio. Y muy gustoso de compartir con ustedes las experiencias y nuestro punto de vista respecto al gasoducto y a la planta petroquímica. Si me permiten, quisiera mostrar una presentación para enfocar el tema de la mejor forma bajo nuestro esquema. Entonces, quisiera compartir con ustedes algunas vistas y unos conceptos que creo que son importantes para la ocasión. En principio, quisiera recordar que el Camisea fue descubierto en 1987 y empezó en operación en el 2004 en Lima, y hoy día todavía en Quillabamba el balón de gas cuesta 60 soles. Y resulta que desde el 2004 hasta ahora el sur del Perú sigue esperando el beneficio del gas. A pesar que la Constitución Política del Perú dice que el bienestar del ciudadano es lo más importante. Creo que como país tenemos una gran deuda con la Macrosur. Quisiera, antes de continuar y hablar del mismo gas, dar un enfoque, en mi opinión, sobre la situación que vivimos en el país. Efectivamente, para nadie ya es un secreto que debido a la pandemia, en 2020 vamos a tener menos 12% de crecimiento.
Y esto es un desafío para todos los peruanos. En nuestra opinión, el Perú tiene una gran oportunidad con el subsuelo, tanto en la minería como el gas, porque son dos sectores que deben ser los promotores que impulsen la recuperación económica. Y quiero de alguna forma vincular la energía con la minería, porque muchas veces se habla en forma separada de ambos temas, cuando en realidad el gran potencial de Perú son estos dos recursos que están en el subsuelo. Miren, quisiera recordar que la producción de cobre en el Perú ha crecido, se ha duplicado prácticamente del 2012 al 2019, al llegar casi a 2.5 millones de toneladas de cobre fino por año. Y esto fue gracias a un sentido promotor y facilitador que en mayo del 2013 se dio a través de lo que se llama una herramienta ambiental que permita las ampliaciones en zonas ya impactadas. Y es así que esta ventaja comparativa de poder hacer estas ampliaciones, porque no se han hecho proyectos mineros nuevos, tiene una gran relación con la energía. El cash cost del cobre en el Perú es aproximadamente el 50% del costo en Chile. Y la competitividad de la energía en el Perú depende mucho del ingreso de energía eficiente. Y esto se logró indudablemente con Camisea cuando entró en operación en el 2004 al mejorar sustantivamente la eficiencia de la matriz energética. Entonces, además de esto, los principales proyectos del Perú, del sur, de cobre sobre todo, están ubicados en la zona sur. Y fíjense cómo es las oportunidades de la minería. Los expertos dicen que al 2027 en el mundo vamos a necesitar mucho más cobre, así se desarrollen todos los proyectos que hoy día existen. El color azul, y fíjense la deficiencia de 4 millones de toneladas por año de cobre que va a haber. Pero esto tiene una gran relación con la energía. En esta curva podemos ver que los 4 principales productores del mundo, Chile, Perú, China y Estados Unidos en temas de cobre, del 2005 y ahora el 2019, es Perú en color rojo, y que prácticamente de 1 millón de toneladas en 2005 ha ido a casi a 2.5 en 2019, como ya estamos ahora. Y es porque su energía ha sido muy competitiva. No ha sucedido lo mismo con Chile, que del 2005 al 2017 casi ha mantenido una producción parecida. Igualmente China y los Estados Unidos. Efectivamente, lo que es preocupante es que mientras Chile, el costo de la energía por libra producida va bajando, en Perú vamos subiendo. Y esto indudablemente no es correcto porque siempre el crecimiento de la producción del cobre, como vemos en la línea roja, siempre ha ido debajo del crecimiento de la energía. Siempre la energía ha estado liderando sobre la producción de cobre. Hay una correlación muy interesante. Y aquí me quiero detener un poco para explicar por qué es importante entender este concepto. El sistema eléctrico nacional hoy en día es vulnerable, porque casi el 50% de la producción nacional está concentrado en el centro del Perú y básicamente en Chilca. Y hay 200 kilómetros de tubos en la selva que están desprotegidos. En el año 2012 tuvimos incursión terrorista, se tuvo rehenes de la empresa operadora y que muchos hemos olvidado. Es por eso que en realidad la ley que se aprueba por unanimidad en el Congreso el 22 de diciembre del 2012, que es la ley 29970, tiene el objetivo de garantizar la seguridad energética y además desconcentrar la generación hacia el sur del Perú, porque hoy en día está concentrado en el centro. Y cuando los proyectos mineros necesitan energía, tenemos que trasladar a vías con línea de transmisión. Y vías con línea de transmisión tenemos pérdidas. Por eso es importante
la ley de la 29970, tiene esos objetivos. Hace algunas semanas, el COES, a través de su presidente, ha mostrado este escenario que es preocupante. Y debido al atraso del gasoducto del sur, podemos ver en este mapa, en la línea azul está la energía eficiente que ofrece el sistema. En los puntos verdes está el crecimiento de la demanda. Y en la línea roja está la generación no eficiente basada en diésel. Y ya el COE está reconociendo que para el año 2024 la energía eficiente no va a ser suficiente, por tanto, se va a tener que despachar con diésel. Esto implica que los costos marginales, o sea, el costo de la tarifa de generación, a partir del 2024, como se ve aquí en el gráfico, van a subir. Esto es lo que ha expresado el señor Butrón hace poco. Ahora quiero enfocarme al tema de la exportación de GNL. En realidad, lo que se produce en Camisea, digamos, el mercado interno consume al 2019 el 56% y se está exportando un 44%. Hasta el 2015, el mercado de exportación del gas vía GNL era México. Hoy día, el 2019, se está exportando básicamente a los países asiáticos, a Corea del Sur, Japón, China, porque resulta que el precio spot en estos países es mucho mejor. Pero veamos qué significa la exportación de GNL en el contexto de las exportaciones globales del país. Fíjense, apenas en el 2019 el Perú ha exportado 46.000 millones de dólares y las exportaciones de GNL es el 1%, 623. ¿Y cómo son los precios? Los precios al usuario en dólares por millón de BTU. En generación eléctrica al 2019, estamos hablando de 4 dólares, el GNB 6 dólares, industrial 6.3, comercial 6.1, residencial 12.6 y la exportación es lo más barato, a 3. Entonces, esto es importante tenerlo en mente porque me voy a permitir al final hacer algunas recomendaciones. Quiero referirme ahora por qué la energía, especialmente la energía limpia del gas de Camisea, debería permitir el acceso a las poblaciones de todo el Perú al beneficio de tener esta energía. En ese sentido, en el año 2012, se creó el Fondo de Inclusión Social Energético durante nuestra gestión con el fin de compensar el precio del balón de gas a las familias más necesitadas. Eso fue el origen del FICE. Y hoy día el FICE se está utilizando para la promoción del GLP, para la compensación de tarifa eléctrica, para masificación del uso del gas y también para ampliación de la frontera energética. Y efectivamente, como se comprenderá, en el periodo 2012 al 2019, se ha priorizado, sin duda, el 37% con GLP, luego también lo que es electricidad y finalmente la masificación, el gas natural. Ahora, la masificación del gas como prioridad en el Perú, en realidad, solamente Lima, Ica y Callao tienen redes, porque el tubo ha llegado a la costa, al centro. Y al norte y al sur se sacaron los proyectos de transporte virtual y lamentablemente en el caso de Arequipa, Moquegua y Tacna, ¿no? Naturgy ha cancelado el contrato, ha resuelto el contrato y ahora va a ir al CIADI, donde va a pedir 107 millones de dólares de compensación justamente por la demora del gasoducto, que era su negocio principal. Entonces, una vez más, ninguna capital de la Macrosur, ni Cusco, ni Puno, ni Apurímac, ni Arequipa, ni Tacna, ni Moquegua, tienen en realidad la posibilidad de tener gas barato como lo tiene Lima. Ahora, me quiero referir ahora a los proyectos de gasoducto del sur que hemos escuchado en la presentación anterior. Este es un trazo de estudio que se hizo en el 2008 por encargo de Proinversión para llevar el gas de Camisea hasta la costa sur, Mollendo, Hilo, Tacna. Sin embargo,
hay que decir también que hay más estudios o perfiles de rutas que se han hecho anteriormente. Una del proyecto Kuntur, otra de Energy Transfer, que fue una empresa canadiense-americana que está interesado y participó en el último proceso también. Otra la que hizo Wood Mackenzie, pero en esta vista lo que estamos viendo es la posibilidad de interconectar los ductos, no solamente hacia el sur, sino también a la zona de Huancayo y eventualmente hacia el norte, que sería el gran sueño peruano de la interconexión de gasoductos. Y ahora sí me quiero referir a algo que he escuchado en la presentación anterior del ingeniero Herrera, y voy a explicar qué pasó con el proyecto Kuntur y por qué fue necesario convocar un nuevo proceso. El proyecto Kuntur, en realidad, como muy bien se ha definido, fue una iniciativa privada solicitada de acuerdo a las normas en el año 2008, en el que el privado asumía todos los riesgos y el Estado no ponía un solo dólar. Es decir, como muy bien se ha explicado, Petrobras tenía el lote 58 y Braskem tenía el interés de hacer un polo petroquímico. Pero ¿qué pasaba? Desde que nació el proyecto, se empezó a pedir modificaciones porque el proyecto nació con un estimado de 1.300 millones de dólares, pero no tenían las reservas probadas, no tenían los clientes y al final era un proyecto no viable económicamente y no era bancable. Tan es así que en los 6 primeros meses de gestión del presidente Humala se sacó una ley para que Petroperú pueda asociarse con Kuntur, ley que gestó el ingeniero Herrera, para que sea a través de esto darle un crédito puente a Kuntur para que pueda desarrollarse. Obviamente que este proyecto, primero no tenía la seguridad energética en la zona de selva, y cuando se evaluó el proyecto, era un proyecto muy primario, lo hizo la evaluación de la CAF en el mes de mayo del 2012, y resultaba mucho riesgo que el Perú se comprometa a hacer una asociación con este proyecto. Como el proyecto Kuntur, de acuerdo a las normas, no le daba exclusividad ni territorial, y nosotros como sector teníamos la responsabilidad de la seguridad energética, es que planteamos de proponer una ley al Congreso de la República que garantice, en primer lugar, la seguridad energética y además que desarrolle no solamente la masificación, sino el polo petroquímico en el sur del país. Y esto se hizo mediante un concurso público. El Estado tiene todo el derecho de convocar una nueva concesión y no es que solamente haya un solo concesionario. En Argentina hay 4 concesionarios y en el caso de Kuntur, como era un proyecto privado a su riesgo, ellos podían continuar con su proyecto. En realidad, esa es la razón por la que se promovió el concurso a través de Proinversión, con una ley aprobada por unanimidad en el Congreso y con el apoyo de toda la Macrosur. En realidad, desde el año 2008 al 2012 se perdieron casi 5 años y este proyecto del gasoducto se empezó primero con el nodo energético que se concursó en el año 2013 y luego se dio la Bonapro en junio del 2014. Respecto a lo que he escuchado en la versión del ingeniero Liu, el ingeniero Liu cuando mencionó en la entrevista televisiva, efectivamente dijo que para efectos de demostrar que el proyecto era autosostenible y cumplir con la ley de concesiones, presentamos y elevamos a Proinversión, cumpliendo estrictamente lo establecido en la ley 29970, un proyecto más chico con el gas recuperado del lote 88, que recuperamos 2.5 TCF que estaban comprometidos para la exportación. Y eso se comprometió en la época del gobierno del presidente Toledo. Entonces,
pero el concurso no se hizo con los 2.800 millones, era del CAPEX, no tenía OPEX, que es la operación y mantenimiento. Y era un concurso de 20 años. Proinversión contrata a Wood Mackenzie, una empresa internacional grande, y que todo el 2013 realmente diseña el proyecto en base a la demanda y en base a la oferta de gas. Y es tan serio el proceso que el 2 de junio del 2014, de 7 empresas de primer nivel, precalifican 3 postores. Una es Energy Transfer, una empresa muy seria. El otro es el consorcio de 4 empresas eléctricas y el otro fue Odebrecht con Enagás. Y yo me pregunto, si no hubiese habido el gas, no hubiese habido las condiciones, ¿se hubieran prestado todas estas empresas a concursar, pagando abogados, haciendo due diligence? Mi respuesta es no. Yo ya no estuve en esa época, yo me retiré del gobierno de Proinversión el 12 de febrero, pero sí puedo decir esto porque es lo cierto. Dicho eso, una pregunta que siempre ha habido es, ¿hay demanda o no hay demanda? En este cuadrito lo que podemos ver es que en Proinversión, cuando yo ya no estaba, hicieron una invitación para consumidores iniciales interesados en el sur del Perú. Y como podemos ver, se tomó no solamente en cuenta a los del nodo energético de Ilo Matarani, las 2 plantas que ya existen en Ilo y Matarani, sino también otros generadores expresaron su interés, además de las industrias Cachimayo, Cemento Sur, Cemento Yura y otros. En total, se sumó 741 millones de pies cúbicos por día, superando los 500 mínimos necesarios. Y obviamente el polo petroquímico demandaría 120 millones de pies cúbicos adicionales. Ahora, quiero mencionar este tema porque también se dice que se ha pasado todo el riesgo financiero al usuario de la tarifa. Quisiera recordar que en la época del gobierno del presidente Fujimori se creó el concepto de la garantía de red principal. ¿Qué significa esto? El transporte de gas para generación de electricidad es un servicio público y en cualquier país del mundo, como en el Perú cuando hacemos los concursos de la línea de transmisión, somos los usuarios de todo el sistema interconectado nacional los que nos beneficiamos. Entonces, en el proyecto de Camisea 1, como podemos ver digamos, en el gráfico, del 2002 al 2009, todos los usuarios, hasta que se llene el tubo, se dio una garantía de 433 millones de dólares. Una vez que el tubo se llenó, ya no se dio más ese pago. Es un seguro que piden los bancos para que se pueda financiar el proyecto. En el caso del gasoducto del sur, probablemente no sea necesario una garantía de red principal porque la ley 29970 sigue vigente. Sin embargo, en el Congreso, dado el problema que ha habido con el gasoducto, se anuló la garantía de red principal y ahora el gobierno tiene que cofinanciar. Ya no va a ser autosostenible, sino cofinanciado este seguro transitorio, temporal, para que pueda, digamos, garantizarse el transporte del gas al sur. El otro tema que he escuchado es, ¿hay reservas de gas en el Perú suficientes? Es una pregunta válida. Y aquí yo tengo en la vista lo último de reservas probadas al 31 de diciembre del 2018, que está en el libro de reservas del Ministerio de Energía y Minas, que maneja la Dirección General de Hidrocarburos. Y como podemos ver ahí, las reservas en TCF hay 10.6 y las reservas, digamos, no probables más posibles están en 3.5 TCFs. Pero al margen de los números, quisiera hacer un comentario aquí en el que quiero de alguna forma dar mi punto de vista. El lote 88 efectivamente está destinado al mercado local y tiene un precio regulado. Con Decreto Supremo 088 de 2012, del 3 de abril de 2012, nos tocó a nosotros hacer la gestión de negociación con el consorcio Camisea para recuperar 2.5 TCFs que garantizaban la exportación del gas.
Eso es lo que hicimos. Por otro lado, si asumimos al margen de la precisión de los números, que en el lote 88 hay 10.88 TCFs, ¿no?, que es para el mercado local, y sin tener en cuenta otros lotes como el 57 y otros nuevos que podrían explorarse, como lo que es el Fiscarral, que está en una zona protegida, el consumo, en realidad, del mercado local, digamos, estimemos en 600 millones de pies cúbicos por día por año. Esto equivale a un volumen de 0.22 TCFs. Entonces, hipotéticamente, si no construiríamos el nuevo gasoducto, no generaríamos más electricidad, y si no haríamos nuevas exploraciones, ¿no?, nos mantenemos como tal, tendríamos reservas por 50 años, solamente hablando del lote de 88. Pero resulta que el lote 56 es el único que está destinado para explorar, para exportar gas vía GNL por Melchorita. Y el lote 58, que antes lo tenía Petrobras, ahora lo tiene CNPC de China, estiman 4 TCFs más de potencial por desarrollar. Entonces, nuevamente quiero recurrir al concepto del subsuelo como salida para generar PBI, tanto en minería, tanto como en gas. ¿Qué pasa entonces si nosotros seguimos como estamos desde el año 87, desde el año 2004, y no tomamos realmente una decisión como país de sacar nuestros recursos adelante? Fíjense, después del post-pandemia, nadie nos garantiza que por el cambio climático en algún momento se diga cero emisión. Por otro lado, las tecnologías, digamos, de energía renovable cada vez son más baratas, a menor costo, y podríamos quedarnos con el riesgo de quedarnos por siempre con el gas en el subsuelo mientras seguimos discutiendo. Entonces, lo que más bien tenemos que pensar es en políticas de promoción y facilitación para que hayan más incentivos, para que los inversionistas puedan explorar o poner en producción el gas que ya han encontrado. El nuevo diseño para una nueva concesión para el gasoducto del sur. Ciertamente es un desafío. Las condiciones como están ahora son complicadas en cierta forma, pero si somos conscientes de que tenemos que ser un país promotor y facilitador, podemos encontrar una solución. Quiero referirme, por ejemplo, a una declaración que hizo el viceministro de Hidrocarburos respecto al SIDGAS, que dijo que se concesionará el 2024 y llegará hasta Tacna. Y ha dicho que costará, de acuerdo a Mott McDonald, la consultora que tiene contratado Proinversión, a costar 4.500 millones de dólares. Y dice menos de los 7.000 millones de dólares que costó el gasoducto subperuano. Nuevamente cometemos el error. En el caso de Kuntur, el verdadero valor de ese proyecto, y que lo reconoció en su momento Odebrecht, fueron 4.500 millones de dólares, no los 1.300. Y en el caso actual, estamos hablando que si son 4.500, y no se puede comparar con los 7.000 del gasoducto, porque eso incluía operación y mantenimiento por 30 años. Entonces tenemos que ser muy claros acá. Luego quiero referirme a lo último que ha declarado el señor ministro de Energía y Minas, el doctor Inchaustegui, en que ha dicho dos cosas. Uno, que se va a hacer una verificación de las reservas, una certificación de las reservas de gas, que me parece muy bien, pero además ha dicho que sí se va a licitar el próximo año, espera, dice, la meta lograr la licitación el 2021, y ojalá que sea durante este gobierno. Es más, ha dicho que en los próximos 15 días podríamos ya tener noticias del informe de Mott McDonald. Ahora quiero referirme a la oportunidad de promover una planta petroquímica en el sur, en la costa sur. Fíjense, hay un marco legal existente, la ley que se han dado en diferentes gobiernos, desde la época del doctor García, luego en la época del presidente Ollanta Humala. Inclusive hicimos en el 2013
un estudio internacional para ver la ubicación, dónde podría estar la planta petroquímica, y sacamos una resolución ministerial el 1 de junio del 2012, la RM 250. Y efectivamente, en esa oportunidad se analizaron diferentes sitios, como La Joya, las lomas de Tarpuy, Corío, Clemesí, las lomas de Hilo, para ver dónde podría ser la mejor ubicación de una planta petroquímica, pero además las unidades derivadas para procesos de valor agregado, que es lo que es un complejo metalúrgico, un complejo petroquímico. Y se llegó a la recomendación que la planta madre se haga en Arequipa y las plantas de transformación en Hilo. Y se han hecho algunos ensayos. Quiero mostrar esta ubicación de la separación del etano en el sur con una deetanizadora, inclusive con una posible uso de producción de urea vía metano y de polietileno vía el etano. Y es que el gas de camisea, como todos sabemos, tiene casi un 10% de etano y un 90% de metano. Por eso es que es tan atractivo para hacer plantas petroquímicas. El insumo básico para la planta petroquímica o es la nafta, que cuesta 3 veces más que el etano, y por eso es que Braskem quería hacer una planta aquí, en el sur, porque era mucho más barato que hacerlo, que la que tiene en Brasil con la nafta, o lo que hay en México también con nafta. Hay un ingeniero muy amigo que ha hecho todo un estudio, el ingeniero Jesús Gamero, ha hecho una tesis en Buenos Aires y tiene toda una distribución de lo que podría ser el conglomerado para desde la separación, digamos, del gas, el etano, el etileno, inclusive él va más allá para usar salmueras. Entonces, lógicamente también en la época de Braskem hizo todo un esquema donde cómo podría utilizarse el etano en el sur. Lo que quiero ahora es dar algunas conclusiones, algunas recomendaciones por esta oportunidad que ustedes me permiten intercambiar ideas. En primer lugar, creo que el Estado debería planificar la capacidad de tomar decisiones en el uso del gas natural para satisfacer las prioridades nacionales de seguridad energética y sobre todo priorizando la masificación a la macro sur. Entonces, en ese sentido deberíamos revisar el costo-beneficio de las exportaciones de gas del lote 56. En segundo lugar, desde el año 2004, si bien el gas ha beneficiado al país a través de la generación eléctrica más barata, más eficiente y limpia, como es el gas natural, no se puede seguir excluyendo a la macro sur. Por tanto, es imprescindible la construcción del gasoducto y hemos visto lo que ha anunciado el COES. Y cualquier planta hidroeléctrica va a tomar mucho tiempo construirla, 8 años, 7 años, una planta grande. Y lo que es, digamos, solar, eólica, todavía estamos en unos niveles muy bajos en la matriz energética, no llegamos ni al 5%. Entonces, el gasoducto sigue siendo atractivo y yo diría imprescindible construirlo. El tercer punto es que existe un potencial de demanda en el sur. Están las grandes minas, hay la industria de cementera, está el tema de la masificación y además creemos que el sistema sería mucho más confiable al desconcentrar la generación hacia el sur, la generación eléctrica. El otro punto que me parece importante comentar como conclusión es que la consultora McDonald's, contratada por Proinversión, debería ya culminar sus informes, como lo ha anunciado el señor presidente, el señor ministro de Energía y Minas, toda vez que ya existe un avance de 37.8% de las obras y el Estado está cuidando esos tubos y yo creo que se tiene que tomar ya una decisión. De tal manera que se minimice el tema del cofinanciamiento. Yo creo, como hay empresas que ya han
conocen el proyecto, como Energy Transfer, como Sempra, con los mismos SNPC, se tiene que salir a conversar con ellos y ver si con otras medidas de promoción vía GNL, por ejemplo, exportación de GNL, o dar más facilidades, efectivamente se evita o se minimiza el tema de la garantía de red principal y ellos lo asumen frente a los bancos. Y además, no olvidemos que estamos ya con una controversia existente en el CIADI y por tanto se tiene que buscar una solución de alguna forma conveniente para el Estado. Yo aquí quisiera hacer un paréntesis para narrarles una experiencia que yo tuve en minería con un proyecto muy grande en el norte del Perú como La Granja. Guardando las distancias, había un inversionista que había invertido cierta cantidad de dinero en exploraciones y ya no podía seguir adelante. Entonces decía que el Estado me reconozca mi inversión. Entonces yo le dije, mira, eso que te lo reconozca el mercado. Hagamos un proceso en que un banco de Londres ponemos los activos y los inversionistas interesados hacen su concurso por lo que tienes ahí. Y a mí me permites hacer mi concurso aparte. Yo creo que hay formas de buscar una solución y yo estoy seguro que Proinversión las encontrará. Una quinta conclusión que quisiera también comentar es este tema de la exportación del gas. Yo sé que los contratos de exportación han tenido carácter de contratos ley y teniendo en cuenta que el gas es una materia prima no renovable, hay que ver el costo-beneficio de la exportación. Yo creo que hay que priorizar de alguna forma el consumo interno, hay que orientar el valor agregado para proyectos como la planta petroquímica o la masificación del gas. No es posible que Colombia, con menos reservas de gas que el Perú, tenga 7.000 kilómetros de redes y más uso del gas en la población. Y esto me lleva a un punto más. No puede haber en el Perú diferentes tarifas de energía. Lima tiene una tarifa, hoy día una familia de Villa El Salvador o de cualquier, a buena hora, mensualmente ya tienen conexión de gas y el sur, o Quillabamba, Cusco, Puno, no lo tiene. Entonces no puede haber dos tipos de peruanos. Entonces tenemos que dar el acceso a todos los peruanos. Entonces, y a buena hora en el tema de la masificación del gas, solamente se ha concentrado el 90% en Lima, bien por los ciudadanos de Lima, pero ¿qué pasa con la Macro Sur? El otro punto que quisiera también es nuevamente incidir en no dejar de mirar el subsuelo peruano. Yo creo que necesitamos inversión privada de PBIs altos y eso está en el subsuelo con el cobre, con los polimetálicos, está con el gas natural. Entonces tenemos que buscar consensos políticos y sociales que, priorizando altos estándares sociales, ambientales, nos dediquemos a promover nuestros proyectos. Tiene que salir Tía María, tiene que salir Quellaveco, tiene que salir el gasoducto, tiene que salir la petroquímica. Eso está en las manos nuestras. Y si el mercado responde, como respondieron ahora, no podemos adelantarnos. Es el mercado el que nos dice si hay interés en el proyecto o no hay interés en el proyecto. En toda nuestra experiencia, yo he tenido mucha experiencia en minería y he participado en la promoción de todos los proyectos grandes mineros peruanos. Siempre hemos encontrado la fórmula de traer la inversión. Y eso es lo que hay que hacer ahora. El octavo punto que quiero referirme es a la necesidad importante de planificar una matriz energética eficiente. ¿Por qué? Porque es transversal a todas las actividades económicas que van a garantizar la competitividad en el país en los próximos años. Y el gas es la palanca para que luego participe las energías renovables y consolidación a largo plazo de mayor generación hidráulica. Finalmente, quiero hacer dos recomendaciones en mi modesto aporte, ¿no? Es muy importante que la promoción de la inversión no solamente dependa de Lima, no solamente de lo que haga Proinversión. Yo creo que tiene que surgir de las autoridades regionales y locales.
agrupadas en mancomunidades, organizaciones civiles, cámaras de comercio, organizaciones sociales, tal como está este evento. Ese creo que es el fin de este evento. Y en la que debe incluirse también la academia, la universidad, porque hay que mirar también el futuro. Los jóvenes necesitan trabajo, y si no promocionamos la inversión privada grande, nuestros jóvenes no van a tener trabajo. En ese sentido, yo recomendaría, con todo el respeto, y propondría la creación de la mancomunidad de las regiones pro polo petroquímico entre Arequipa, Moquegua y Tacna. El marco legal existe porque yo he sido asesor al honorem de la la mancomunidad de la Macrosur Los Andes, y manteniendo su independencia cada región, la ley permite que proyectos que atraviesan las fronteras puedan juntarse para promocionar y de repente poder pues contratar a instituciones especializadas que hagan más firme el proyecto de las plantas petroquímicas y plantas de transformación. Pero tiene que nacer también del sur. Y últimamente, mi última conclusión o recomendación que yo haría es que actualmente la mancomunidad regional de los Andes que acabo de mencionar agrupa regiones altoandinas, como está Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Junín. Y también está Ica. Pero esa mancomunidad es la única que viene operando ya algunos años, a la que puede sumarse la región Puno y la mancomunidad que acabo de proponer de la promoción del polo petroquímico de Arequipa, Tacna y Moquegua. Y deberían liderar estas mancomunidades con las autoridades del Ejecutivo la promoción y facilitación del desarrollo integral del gasoducto sur, que permita, por un lado, mejorar la seguridad energética y el desarrollo tan anhelado de la industrialización del sur del Perú, pero sobre todo llegar con la masificación del gas a todas las capitales del sur. Muchas gracias, eso es lo que yo tenía que comentar. Hacemos. Interesante lo que usted ha compartido con nosotros, y justamente el objetivo de este tipo de eventos es poder incluir a los técnicos, a los profesionales, a los especialistas, a la sociedad civil, a la Cámara de Comercio y también, por supuesto, a la academia. Vamos a seguir escuchando porque hemos podido analizar cada una de sus conclusiones, y lo que se requiere justamente es ello, poder agrupar a todas las regiones para que podamos desarrollar económicamente y la macrorregión sur pueda despegar. Vamos a escuchar al doctor Dante Perea Rivarola. Él es especialista en tecnología de producción limpia y desarrollo sostenible. Asimismo, ha sido exgerente de gestión corporativa en Petroperú, y conocemos de su amplia trayectoria, doctor Dante Perea, y yo le quiero agradecer por compartir este tiempo con nosotros, y sobre todo porque usted nos va a permitir, ¿no?, ampliar más el tema de la industria petroquímica y el gasoducto sur peruano. Reiteradas buenas noches, doctor Dante Perea. Reiteradas buenas noches. Primero, para felicitar y en paralelo agradecer a la institución académica que hoy nos acoge. En verdad tenía otra imagen de lo que podíamos compartir el día de hoy, pero dada la naturaleza de las exposiciones previas y dado que nos alberga una casa de estudios superiores, creo que me voy a constreñir a ese mercado. O sea, en una universidad normal, y voy a tomarla como referencia, mi alma mater, la Universidad Nacional de Ingeniería, los campos semánticos que dividen a nivel doctoral son, digamos, por afinidad de generación de cadena de valor. Entonces, en una universidad normal tenemos, por ejemplo, la Facultad de Petróleo y Petroquímica. En otras están las facultades de la Ingeniería de Producción y en otras están las de Procesos. Entonces, la ingeniería petroquímica guarda correlación con la ingeniería química. Y yo les voy a contar un poco lo que es petroquímica, porque he encontrado que tenemos bastantes imprecisiones y dislates o distopías que en el campo académico no nos los podemos permitir.
una universidad exige de nosotros de que seamos eso, académicos, o sea, que no nos hagamos llamar doctores si no hemos estudiado un doctorado, que a los abogados o a los médicos no les digamos tal simplemente por lenguaje coloquial. Creo que la Universidad San Martín es la academia, no conozco mucho su territorio de actividad, lo reconozco, pero la ingeniería de procesos con especialidad en petroquímica creo que amerita esta conversación. Y en algún momento probablemente la universidad decida profundizar el tema. Entenderán de que para nosotros, los del sector hidrocarburos, no tenemos ningún parentesco o sea, en ninguna parte del mundo existe un ministerio en el cual estén en conjunción la energía con la actividad geológica de predación de los suelos, que es la minería. No tenemos, claro, o sea, la energía es transversal a absolutamente toda actividad, hasta la educación, a la salud, con mayor o menor grado de coeficiente de elasticidad y o un determinado punto que en términos académicos le llamamos el punto White. La petroquímica, amigos, es una industria de tercer estadio en términos de ingeniería de producción. Me explico por qué. Los humanos buscamos hidrocarburos y los especialistas en esto son los ingenieros de petróleo. No son geólogos ni mineros. Podría ser que por accidente se llama un accidente de que haya mineral, pero los de hidrocarburos, los petroleros, buscamos hidrocarburos. Ahora, los hidrocarburos ocurren, así se llama el término, en dos campos diferentes. Los campos de petróleo que vienen con gas. Entonces, la razón por la cual fluye el petróleo cuando usted perfora el suelo es por la presencia de gas. No sé en qué términos nos confundieron con que en Talara ocurría tal cosa, en fin, esas son mentiras. En Talara, el Perú tenía campos de petróleo con gas asociado. Y teníamos los campos de Verdún que eran de gando. La industria de hidrocarburos puede producir dos tipos de yacimientos, los de petróleo y gas asociado y los de petróleo residual en el mismo sector y los campos de gas no asociado. Otra de las mentiras que escuché, no me acuerdo de quién, es de que en el Perú conocemos de camisea desde el año 1987. Permítanme decirles de que, en honor a la estricta verdad, el Departamento de Contratos del piso 10 de Petroperú, que por arreglo a ley era el encargado de las negociaciones con las empresas petroleras que trabajaban en el Perú, recibió la notificación oficial de la Royal Dutch Shell Group en el año 1984, mayo. El presidente de la Royal Dutch Shell, que operaba en el Perú, que se llamaba Shell Exploradora Productora del Perú, notificó al Estado peruano de que habían encontrado una enorme cantidad. Pero como decía un profesor mío en ESAN, solamente los brutos dicen bastante. Mi jardinero y mi cocinera, decía el profesor Valdés, hablan de enormes, grandes, etc. Shell lo cuantificó. Shell nos entregó al Estado peruano una cantidad estimada que se llama probable. Otro día vamos a hablar sobre reservas probadas, probables y posibles. Ellos nos consignaron sus reservas probadas en el orden de los 12.7 TCF. TCF significa por 10 a la 12 pies cúbicos de reservas de gas. Ahora, otra gran mentira y otro engaño que nos hacen, o que les hacen a ustedes, es de que existe el lote 55, el 88, el 87. No, Shell tenía el lote 42, que es lo que se llamaba el Gran Camisea. Desde el punto de vista, que no es mi especialidad, o sea, yo no soy petrolero, soy petroquímico. La estructura Cachiriari y San Martín, de los pelones, el artificio que permite subdividir la riqueza del Estado peruano. Pero estrictamente hablando, cuando Shell hace la suelta de área, nos entrega todo el lote 42, o sea, el íntegro. O sea, no hay ahí que esto es para exportación, no. O sea, todo se devolvió al Estado peruano. Ahora, cuando encontramos un yacimiento de gas
no asociado, es decir, que no tiene petróleo. Ustedes van a tener la bondad, se los suplico, de recordar de que el gas no asociado tiene 5 cosas. ¿Ya? Se llaman alcanos todos, son hidrocarburos, y empieza con el más sencillito de todos, que tiene un solo carbón, se llama metano. De ahí tiene otra pequeña fracción que no es del 10%, porque los cromatógrafos que miden la cantidad de gas se llama etano. De ahí viene el propano, el butano y los más pesados. Si recapitulamos, vienen hidrocarburos de 1 carbono, de 2 carbonos, de 3 carbonos, de 4 carbonos y más pesados. De todos ellos se puede hacer petroquímica, o sea, de que no se dejen engañar. Del metano se puede hacer metanol. De hecho, un indeseable país que tenemos nosotros al sur del Perú tiene gas natural, y a partir de ese metano no lo quema, hace metanol. Cuando las cantidades de gas superan los 100 TCF, entonces la proporción de etano resulta pertinente para hacer el primer paso de la petroquímica. Entonces la petroquímica tiene para ustedes un montón de materias primas. 5 les he mencionado yo. Pero los escalones son diferentes. La petroquímica básica hace que aquellos que yo les he dicho que se llaman alcanos se conviertan en fácilmente anidables con otros. Ese es el primer paso, se convierten en enos. El metano genera metinos. El más importante de todos es no es el más importante, el que es relevante para los abogados, que evidentemente generan las leyes, son presidentes, etcétera, y otros que terminan de ministros sin saber del tema. El etano puede ser convertido a etileno, y en el siguiente paso de la petroquímica se hace polietileno. La gente común del mercado, en nuestro caso San Camilo, a eso le llama plásticos, pero eso no es verdad. O sea, igual del propano, usted hace propileno, y de ahí hace el polipropileno, y también hay bolsas de polipropileno. ¿Ok? Igual del butano. Para nosotros, y para que ustedes sepan, nosotros los peruanos fuimos estafados allá a finales de la década de los 80. Nosotros hacíamos polipropileno. Nosotros hacíamos alcohol isopropílico a partir del propano. A partir del metano teníamos urea, pero como no había suficiente cantidad de etano, nunca hicimos polietileno ni etileno. Del butano hacíamos metilterbutil éter. Todo eso se privatizó, se fue, se perdió. Esa es la expresión real. Entonces, hoy en día, la producción de materia prima para hacer petroquímica está a costo cero. Les explico por qué. Imagínense un pozo de petróleo en Arabia. Tiene gas asociado. Tienen 2 opciones para usar ese gas remanente. O lo queman en unas antorchas enormes que se llaman flare, o se lo regalan a alguien. Costo cero. ¿Y qué hacen con el gas de producción? Primero, a diferencia de lo que alguna gente dice por ignorancia, de que para mantener la presión, lo que se pierde es la cantidad de líquidos recuperables, pero la presión del pozo se mantiene. O sea, si usted explota un pozo petrolero a razón de 600, normalmente reinyecta usted una tercera parte para mantener la presión. Entonces, ¿qué hacen los árabes con eso? Lo regalan. ¿Y qué hacen los petroquímicos? Cualquier cantidad de petroquímica, pero el costo, entre comillas, es un costo nominalmente cero, porque lo que les añade valor es el precio del crudo. Para redondear ideas, la petroquímica es propia de los especialistas, no de los que pretenden saberlo. Segundo, la petroquímica podría ser aparentemente una cuestión de ciencia, de tecnología, en algún caso de innovación, pero en realidad estamos hablando de un tema de inversiones. ¿Y saben qué? Por mucho que existan intereses subalternos, inconfesables, improbables, ¿no? De que la entidad en la cual yo he trabajado esté encargada de este tipo de cosas, en realidad esta es una promoción sectorial y le corresponde a un ingeniero de petróleo que felizmente ahora está en Perú Petro.
que es diferente de Petroperú. Perú-Petro es la encargada por el Estado de promover las inversiones en el sector hidrocarburos. No es proinversión. En proinversión sucedieron las cosas que, pucha, todo el mundo conoce, pero que son políticas y no me corresponde. O sea, si intervino la mujer del presidente o no en orientar las licitaciones, no lo sabemos ni lo probaremos hasta que algún fiscal efectivamente lo demuestre, pero eso no es materia de esta conversación con nosotros. Si es un tema de inversiones, pregunto, ¿a usted le van a decir dónde colocar su panadería? Pero lo que sí es cierto, y me resultó realmente brillante, plausible, fue el comentario de la distinguida dama, la señorita Rodríguez. Natural tiene potencial industrializador. Eso es cierto. La primera vez que en el año 1987, cuando dicen que se descubrió, o que nos hicieron creer que se descubrió gas, nosotros fuimos a Italia para ver cómo era la industria del gas natural. Y había una ciudad que se llamaba Civitanova, Ciudad Nueva, estaba siendo planificada. No tenía absolutamente nada, era una ciudad por planificar. Y lo que hicieron era planificar su sistema de distribución de gas natural. Entonces, cuando la gente del ENI, el Ente Nacional de Hidrocarburos, me explicaba por qué hacían esto, me decían, es muy fácil. Aquí lo único que hay es tierra, pero con energía esa tierra se puede convertir en mayólica, en cerámica y quizás hasta en cemento. En el lado industrial, señorita Rodríguez, en el mundo, o sea, el mundo se supone que es racional. O sea, aquí podemos hacer cualquier cosa y tener cualquier clase de autoridades. Pero en el mundo normal, el mundo del uso del gas natural como combustible, tiene un primer cliente, y esa es la razón por la cual aparentemente la política nos ha llevado a esta situación. El mercado de la generación de energía eléctrica. En una modalidad singular que se llama ciclo combinado, que maximiza la termodinámica de la conversión. Pero una vez que usted tiene energía eléctrica, ¿usted puede emplear energía eléctrica en todo? No, la industrialización, o sea, el parque industrial requiere un combustible, y un combustible razonablemente limpio. Para eso sirve el gas natural, para la industrialización. Entonces, por eso es que es importante el gasoducto al sur. Pero yo le voy a decir a usted que haga petroquímica, en primer lugar, como le dije, o sea, son cinco rutas, no, es que la petroquímica a partir de la nafta es más cara, derroche de ignorancia. O sea, eso es otro producto. O sea, a partir del pentano y más allá, hace usted lo que se llaman BPX, benceno, tolueno, sileno. O sea, no va a ser de nafta petroquímica, no va a ser hacer urea, ¿no? O sea, eso se hace a través de la ruta del metano. Pero sí es vital para la región sur incrementar su competitividad a través de un combustible barato. Y si no, vámonos todos a Lima. Bueno, terminémonos de regresar a Lima para hacer industria allá. La configuración de esta abstracción, de buena voluntad, supongo, de territorios, no, supongo que no es malintencionada, de territorios en el sur del Perú, obedece a los criterios que los doctores en ingeniería evalúan a través de lo que se llaman las plataformas de servicios. Infraestructura y estructura. O sea, no se trata de que por buena voluntad unimos el departamento M con el departamento T. No, tienen que haber condiciones propias de la ingeniería de producción. Yo no sé si los he aburrido demasiado, pero creo que me resultaba vital hacer la precisión en lo que es el concepto de la petroquímica en un ámbito académico. Con la venia de los anfitriones, me permití compartir con el señor Ciro un video sobre lo que hace Estados Unidos con los 5 componentes que les dije, el metano, el etano y el propano. Tengan la bondad, no sé si lo cargan ustedes o lo cargo yo. Gracias. CSTAR, the Center for Innovative and Strategic Transformation Resources, is the right team with the right idea at the right time to
to address major U.S. energy and manufacturing opportunities. 90% of transportation fuel and more than 80% of U.S. chemicals, including plastics, come from oil. The U.S. uses about 10 million barrels of this oil each day to transport people and goods. That many barrels, stacked end to end, would stretch across the country twice every day. We all agree our best long-term energy solution will be to replace fossil-based fuel with renewable sources. It will take many, many decades to economically develop renewable sources to replace fossil fuels. Until that time, we will continue to use oil. Rather than importing the oil we need, a tremendous resource exists right here in the United States. We have more than a 100-year supply of energy in shale that we can use as bridge fuel until renewables can support our needs. Shale resources include a complex mixture of light hydrocarbons trapped in shale formations. However, this gas is not in a form that we can easily use. Our goal is to develop new technologies needed to economically convert shale gas into transportation fuels and petrochemicals, which will also reduce carbon emissions. In fact, U.S. energy-related CO2 emissions are already decreasing as natural gas replaces coal. Seastar will accelerate this decrease by improving the value of natural gas and by creating a fuel that emits less CO2. Seastar is one of the newest flagship engineering research centers funded by the National Science Foundation. Innovative technology will enable us to responsibly convert light hydrocarbons from shale, reduce carbon emissions, and reinvent the transportation and petrochemical industry through small, mobile manufacturing plants strategically located close to America's vast shale reserves. Seastar will bring new jobs to many rural communities and ultimately inject an estimated $20 billion annually into our nation's economy. We will also prepare the next generation workforce to deliver this energy revolution. Our interdisciplinary and inclusive team has diverse learners, researchers, and educators from engineering, science, and policy. The Seastar Innovation Ecosystem brings together stakeholders who are able to translate scientific breakthroughs into commercial solutions. Seastar has the right team working on the right processes at the right time. Seastar will enable the U.S. to responsibly use the nation's immense shale resources and meet our chemicals and energy opportunities. Together, we will build the bridge to a renewable future. Muy agradecido. Solamente un segundo para redondear. La transformación de los alcanos que vienen en un yacimiento de gas no asociado, donde privilegiamos estos 4 alcanos, es una realidad singular, no hay una receta universal. Es una realidad singular a cada nación, pero para eso necesitamos gente que conozca del tema y que esté, digamos, libre de toda contaminación, de alguna sobrevaloración en un gasoducto o cosas así. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a usted, ingeniero Dante Perea. Bien, vamos a pasar al momento de las preguntas. Si hubiera alguna pregunta por parte de los panelistas, de repente el ingeniero Jorge Merino o alguno de los otros panelistas, también la gente que está a través del Zoom y a través del Facebook, Lorena, donde estamos interactuando constantemente con las personas que están al tanto de los temas que cada semana nosotros trabajamos en Ventana Sanmartiniana. Preguntas y respuestas, Lorena. Tendrás una, me parece, en este momento. Sí, hay preguntas. Uno está dirigido al ingeniero Jorge Merino y hay otra interrogante que está dirigido al doctor Dante Perea. Empecemos entonces con la pregunta para el ingeniero Jorge Merino, que dice lo siguiente: los proyectos menos costosos sería la energía geotérmica. Ya hay proyectos, ¿no?, relacionados en ese término. Estamos en una cadena de volcanes y tenemos esa energía barata y limpia, ¿no? Entonces habría que responder este interrogante acerca de la energía geotérmica y con los proyectos tanto de la industria petroquímica y también con respecto al gasoducto sur peruano. La
Pregunta para el doctor Dante Perea dice lo siguiente: la industria petroquímica es importante en una sociedad moderna. No obstante, lo que hace falta en nuestro país es un programa de protección ambiental y que evidentemente podría generar daño y contaminación, ¿no?, al producirse o al desarrollarse este proyecto, ¿no? Son dos interrogantes, mientras van respondiendo primero el ingeniero Jorge Merino y posteriormente el doctor Dante Perea para seguir recabando mayor preguntas sobre el tema al respecto. Ingeniero Jorge Merino, 2 minutos para usted. Sí, por supuesto, la geotermia también no es excluyente dentro de los proyectos de generación que se pueden desarrollar en el país y sobre todo en el sur, donde hay en realidad ya ubicaciones precisas donde habría recursos para este fin. Sin embargo, que yo sepa, todavía no ha habido un estudio en firme para geotermia. Los japoneses han estado muy interesados y yo creo que no hay que descartarlo. Más bien hay que promocionar también eso. Cuando yo me refiero a ser promotores y facilitadores es para que el mercado venga y justamente encuentre ambientes donde pueda desarrollarse proyectos sin duda también importantes como la geotermia, ¿no? Muy bien, muchas gracias por la respuesta, ingeniero Jorge Merino. Ahora vamos con la pregunta siguiente, que era para el ingeniero Dante Perea. Está el ingeniero Dante, ahí está. Ingeniero Dante, copió la pregunta, ¿desea que la repitamos? No, es suficiente, gracias. Agradezco la gentileza y la inquietud. ¿Me permite ampliar algo? Nosotros habíamos conversado de que la petroquímica tenía varios estadios: la petroquímica básica, la petroquímica intermedia y la petroquímica final. La producción de lo que llamamos olefinas, que es el resultado de la transformación primaria, la petroquímica básica, hoy en día en el mundo difícilmente va a encontrar sentido económico. Y la producción de olefinas, o sea, por decirle polietileno, tampoco tiene mucho sentido económico cuando le hablo de dimensiones de producción en la cual, por decirle, Malasia o para hablar en términos siempre referenciales, Arabia produce más o menos a ver, le digo, oso productor del orden de los 37 barriles por día caminando en selva, porque digamos esa es nuestra profesión, estamos contentos. En Arabia, un pozo que produce menos de 100.000 barriles por día se cierra porque es improductivo, carece de sentido. Esas son las comparaciones. Entonces, hacer petroquímica básica, intermedia y final convencional no tiene mucho sentido económico frente a los grandes productores del mundo. Ahora, usted me dice la parte ambiental. No voy a entrar en disquisiciones, pero si está usted en el campo académico, explore lo que hace. Mi formación es del doctorado es en el Brasil. Explore lo que hace el profesor Pires y vea cuánto contamina una mina de tajo abierto y cuánto contamina un complejo petroquímico. Y le digo finalmente, nuestro desarrollo, yo terminé mi exposición diciendo eso, cada nación debe generar su propia ruta petroquímica. Por ejemplo, si entramos a esa torpe, poco inteligente disquisición entre agro sí, mina no, o algo así por el estilo, creo que es más bien mina sí, agro no, pero ok, no recuerdo cuál es la postura ideológica. Nosotros necesitamos lo que hacíamos antes, en los años 70 en el Perú, producir urea o fertilizantes. No necesariamente tenemos que pensar en producir butadienos o petroquímica de esa naturaleza. Y finalmente, si hemos de entrar a la ruta de la petroquímica final, que sea con exquisiteces, ¿no? O sea, ¿qué le digo? Aspirina o medicamentos o cosas así. Muchas gracias. Muy bien, gracias a usted, ingeniero Dante, por su respuesta. Tenemos una pregunta más para el ingeniero Herrera. Nos dice lo siguiente: respecto al gasoducto, ¿por qué del retraso del despacho Melchorita hacia la petroquímica sur
para el abastecimiento de gas natural en Arequipa. Repito la pregunta respecto al gasoducto, ¿por qué del retraso del despacho de Melchorita hacia la Petroquímica Sur para el abastecimiento de gas natural en Arequipa? Adelante, ingeniero. Su audio, por favor, ingeniero. Gracias. No conozco ningún compromiso entre Melchorita y una petroquímica en el sur. Entonces, no sé cuál es el sentido de la pregunta, o si el sentido de la pregunta es transportar el gas desde Melchorita hacia el sur. La pregunta es cómo, porque si es por mar hay que tener algún sitio para desembarcar, y si es por tierra va a ser toda una caravana de camiones en función del volumen que se necesita, y de todas maneras se necesitaría una regasificadora. Sí, efectivamente. Es la pregunta, a ver, nuevamente nos las hacen llegar, es respecto al gasoducto, ¿por qué del retraso del despacho de Melchorita hacia las plantas satelitales regasificadoras? Efectivamente, para el abastecimiento de gas natural en Arequipa. O sea, no conozco ciertamente el tema. Melchorita siempre tuvo la óptica de exportar gas, ¿no? Y firmaron un contrato realmente leonino para el Estado. Yo me estremecí cuando leí ese contrato que se había firmado en la época del gobierno del doctor Toledo, porque el gas prácticamente se regalaba en boca de pozo. Entonces ellos tenían un esquema que les interesaba colocar el gas en el exterior. Pero solamente últimamente se hacen los intentos de llevar gas embarcándolo en camiones, porque por vía marítima no se puede, y ya es en volúmenes menores para el sur. Pero no sé cuáles sean los compromisos de precios u otras condiciones. En cualquiera de estos proyectos, no solamente importan los volúmenes y los precios y las condiciones, ¿no? Entonces, si un proyecto fluye rápidamente, indica que es interesante para las dos partes. Si no fluye tan rápidamente, es que alguna parte no está tan interesada, ¿no? Yo quizás haría ese tipo de análisis. Muy bien, ingeniero, gracias por su participación y su respuesta a la interrogante. Vamos a pasar con el cierre de nuestro webinar, la industria. Daniel Lozada Herrera, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Lorena, gracias por el pase. Gracias a los ingenieros Jorge Merino, Carlos Herrera Scalzi, Dante Perea por esta magnífica exposición. Como ingenieros han sido concisos, precisos y claros, no han abundado en subjetividades y en adjetivos. Realmente comprobar una vez más de que los grandes proyectos de nuestro país se enturbian por la corrupción, la falta de transparencia, por el privilegio de intereses personales, singulares, que van en desmedro del gran beneficio del bien común y de la sociedad en su conjunto. Da pena. Realmente es penoso ver cómo se confirma que el gas se está regalando a boca de pozo en Melchorita, cómo tenemos una gran corrupción que ha hecho inviable realmente un proyecto que fue el anhelo para todos los habitantes del sur del Perú, como fue el gasoducto surandino, que lamentablemente tenemos todos los tubos botados textualmente en la sierra de nuestro país. Estremece escucharlo al ingeniero Merino contarnos todas las oportunidades que están perdiendo por la falta de competitividad de la industria en el sur del Perú, y en el Perú lamentablemente comprobar
la verdad de lo que nos dice el ingeniero Carlos Herrera Calci sobre Melchorita y las grandes problemas que hemos tenido por la falta de conocimiento y de transparencia en los contratos y en los procesos que nos explica el ingeniero Dante Perea, que lamentablemente han tenido, como los han tenido grandes temas políticos en nuestro país, embobados y lamentablemente el pueblo, la ciudadanía no ha podido reaccionar ciudadanamente, legítimamente ante estos abusos de corrupción, abusos de falta de transparencia que hemos tenido no solamente en la industria del gas, lamentablemente. Ya lo dijo claramente el ingeniero Carlos Herrera Calci, se ha vuelto prácticamente inviable el tener un gasoducto surandino por cuestión económica. Se cayó todo el proceso con Odebrecht y lamentablemente no ha habido quien reanude este tema de forma eficiente. El ingeniero Merino nos muestra la importancia de rehabilitar este proceso porque somos millones de peruanos involucrados en la zona sur del Perú y que necesitamos una fuente de desarrollo clara, limpia, como el gas que nos ha expuesto claramente el ingeniero Dante Perea. Agradecerles infinitamente su apoyo, agradecer a la universidad por habernos brindado este marco, este espacio, a la Cámara de Comercio, a nuestra Cámara de Comercio de Industria Arequipa, que en conclusión, creo yo, de todo lo expresado el día de hoy, tener una representación institucional como la ha tenido la Cámara de Comercio en más de 133 años de vida institucional es importante. Necesitamos instituciones, ciudadanos e información. Definitivamente me voy con mucha alegría por la participación de la talla de profesionales que nos han acompañado, pero a la vez con una profunda tristeza como peruano y habitante del sur del Perú, de comprobar de que hay factores exógenos, sucios, que nos relegan a la pobreza y la miseria teniendo tantos recursos. Muchísimas gracias a todos ustedes y esta fue toda mi participación, Lorena. Gracias. Muchas gracias a Daniel Lozada por su participación. Bien, para terminar, daremos el tiempo para algunas conclusiones, reflexiones finales al doctor Jaime Mujica Calderón, director universitario de la Universidad de San Martín de Porres, filial sur. Adelante, doctor. Bien. En primer lugar, mi agradecimiento por las magistrales exposiciones que creo que han revelado parte técnica, punto de vista y factibilidad. Yo creo que hay algo importante para lo cual sirve este escenario. En este trabajo conjunto que realizamos con la Cámara de Comercio, creo que estamos analizando lo que puede significar el futuro económico de la macrorregión sur. Porque definitivamente nosotros estábamos hablando de grandes proyectos mineros, grandes proyectos industriales, y definitivamente uno de los problemas más vitales que va a haber es definitivamente la parte energética. Porque creo que la cantidad que tenemos actualmente pues nos satisface plenamente, pero tenemos realmente mucha vulnerabilidad en lo que significa energía. Cuando nosotros hablamos del proyecto del gas y hablamos también del proyecto petroquímico, hay dos puntos que se toca y que creo que es importante tomarlos, ¿no? Dice que hay que garantizar las reservas y hay que garantizar el mercado. Pero yo digo una cosa, actualmente hay un monopolio respecto al manejo del gas, y es Pluspetrol, una empresa argentina, no es una empresa extranjera, que satisface el mercado que le conviene, que es el mercado de Lima y parte de otras ciudades, y el resto lo exporta. Y sin embargo nosotros en la zona sur tenemos la limitación
de no solo contar con un costo de gas diferente, sino no tener la alternativa de usar, en lugar de vender nuestro gas. Por eso fue importante la participación del ingeniero, que hizo la diferencia del costo. ¿Cuánto representaba realmente la venta del gas? Y no es nada significativo. En cuanto podría significar realmente abastecer la zona sur de gas y dar oportunidad a que se pueda crear una industria como es la petroquímica, que creo que es una industria que satisface plenamente las expectativas de desarrollo tecnológico que necesita el sur. Pero creo que hay intereses de por medio que lamentablemente no permiten de que este proyecto se lleve adelante. Cuando se toma una decisión y en un proyecto que se ejecuta, no solo está el interés económico, que tiene que tener viabilidad, sino también está el interés estratégico, que creo que nosotros como sur lo tenemos. A mí me interesa de sobremanera, por ejemplo, esta mancomunidad del sur, que debía crearse. Estamos discutiendo si se hace la petroquímica en Hilo o se hace en Arequipa y los puntos posibles en que se pueden hacer. Lo que necesitamos es unirnos, porque esta petroquímica tiene que darse y este gasoducto tiene que hacerse. Y si actualmente se vende gas, pues que no se venda. Pero no encontremos realmente ciudadanos con derechos diferentes como actualmente está sucediendo. Yo estaba escuchando hace poco la declaración del presidente y dice que daba factibilidad financiera al proyecto, ha dado la aval para el proyecto Majes 2. Eso realmente es un engaño, porque definitivamente el problema no es ese, el problema es la Agenda 13 que nos quieren imponer. Y la Agenda 13 va a ser decidida por el Consejo Regional. Y si este proyecto le dieran viabilidad, así como dice, ya ha dado la garantía soberana para poder pagar los 104 millones. Pero eso no va a demostrar realmente que ese proyecto se pueda realizar, porque existe Proinversión, existe MEF, existe Contraloría y existe la empresa realmente que supervisa el proyecto, que no le va a dar viabilidad a ese proyecto. Entonces, definitivamente yo creo que tenemos que empezar a hablar las cosas claras y realmente asumir el reto de los proyectos. Y a mí me ha gustado mucho la intervención del ingeniero Merino, porque creo que él ha dicho de una manera clara de que este proyecto es necesario para el sur. Es importante y que no nos preocupemos mucho de las reservas y del mercado, porque realmente existen. Si nosotros analizáramos la matriz energética nunca se ha hecho trabajo sobre ello. Tenemos cementeras y tenemos minas. Nosotros tenemos Afranal, tenemos Tía María. ¿De dónde vamos a sacar energía para la cantidad de minas que vienen actualmente? Y otra cosa, la petroquímica va a ser una empresa que necesariamente va a utilizar realmente dos sectores fundamentales, ¿no? El de fertilizantes, en lo que es el metano y en lo que es el etano, pues vamos a trabajar con el área de todos los polímeros, ¿no? Entonces, definitivamente creo que este es un reto grande que tenemos realmente que asumir, de crear realmente las condiciones favorables para que este proyecto no sea abandonado. A mí me da pena realmente pasar por la carretera y ver los tubos abandonados. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a ser realmente más coherentes y a defender nuestras cosas con mayor convicción. Creo que ese proyecto, si se dio y tuvo problemas, pues qué cosas, no hay problemas en la vida, pero siempre hay hombres que saben asumir retos y creo que este proyecto debemos asumirlo como Macrorregión Sur y luego obligar realmente a que el gobierno intervenga y que tener un gobierno firme que ofrezca las condiciones favorables para favorecer la inversión. Porque si tenemos un gobierno que no facilite la inversión, pues definitivamente no va a haber nada que nos pueda salvar. Y dentro de esta crisis económica que actualmente tenemos y que se nos viene, necesitamos un Estado firme, con reglas claras, que se modernice, que simplifique procesos y que fomente la inversión. Les agradezco nuevamente por esas cátedras magistrales que ha dado el doctor Perea, el ingeniero Herrera y el ingeniero Merino, pero creo que esto es lo que nos abra los ojos para saber de que mucho del destino que puede haber en el sur depende fundamentalmente de que asumamos los retos que tenemos que tener. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, gracias doctor Jaime Mujica, gracias a todos nuestros invitados, al ingeniero Carlos Herrera, al ingeniero Dante Perea, al ingeniero Jorge Merino, a Daniel Lozada y también a la Cámara de Comercio por la presencia el día de hoy. Recordarles siempre que estamos cada semana con Ventana Sanmartiniana, un programa producido por la Universidad de San Martín de Porres con la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, que es presidida
por la licenciada Jessica Rodríguez. Señores, nos vamos. Hasta la próxima semana. Buenas noches.